eh, se los voy a enseñar aquí. Voy a enseñarle, por ejemplo, un ejemplo de un archivo PDF. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí, por aquí yo tengo varios. Estos son archivos PDF, miren. Estos son archivos PDF, ¿verdad? Que si yo los abro, ¿verdad? Al abrirlo, bueno, de hecho el libro es un archivo PDF que estamos utilizando. Si yo al abrirlo, lo que vamos a poder ver, ¿verdad? Es texto, pero este texto, en cierto modo, yo no lo puedo modificar, ¿verdad? Sino que está en forma como de imagen, ¿verdad? Está en forma de imagen. Entonces, este tipo de archivo, este formato de archivo es el que yo voy a tratar de enviarles a ustedes para que ustedes realicen determinados trabajos, ¿verdad? Para eso, ustedes tienen que descargar en su celular un lector PDF. Por ejemplo, ustedes lo van a buscar en Google Play, ¿verdad? O en el Play Store o App Store, según sea su celular. Entonces yo voy a poner aquí lector PDF, ¿verdad? APK, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener una idea de cuáles son los que pueden descargar desde su celular. Miren, aquí en su celular les van a aparecer varias opciones. Por ejemplo, estos que están acá son todos ellos lectores PDF, ¿verdad? Adobe Acrobat, PDF y toditos estos, ¿no? Usted descargue en base al que tenga menor volumen, el que pese menos, ¿verdad? Que tenga menos megas y que le funcione, ¿sí? Entonces, sí les pido que lo vayan descargando, incorporando. Miren, aquí está otro ejemplo. Aquí está otro. Entonces, sí les pido yo que lo vayan descargando a su celular porque les voy a mandar tareas en el cual ustedes van a tener que tener esa aplicación para que puedan abrir el archivo, ¿verdad? La tareita. Y ahí va a ir explicado y ustedes van a copiar lo que yo les indique. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Comprendemos ese apartado, jóvenes? Sí, Sí. Ok, muy bien, gracias, Alejandra. Bien, entonces, ok, continuamos acá entonces, continuamos acá. Continuamos aquí estamos haciendo la lectura. Entonces nos vamos a saltar esta partecita aquí que habla teoría general de la informática. Vamos a irnos a esta parte de acá que sí me parece importante. Sí me parece importante. ¿Sí están viendo, muchachos? ¿Están viendo el material que estamos usando? sí, profe. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces, saltándonos lo que es los conceptos en general de la informática, nos vamos a aquí donde dice componentes de la información, ¿verdad? Dice desde el punto de vista basado en la teoría de Shannon, ¿verdad? Estos son los pioneros, digámoslo ahí, los que fundaron la informática. La información posee esencialmente tres componentes. Fíjense bien en esto, ¿eh? Es interesante poder manejar esto. ¿Okay? Habla de tres componentes. Miren, el primer componente de la información es el emisor. Segundo componente, el comunicador. Y el tercer componente es el repetidor. ¿Qué es cada uno de ellos? Bien, cada uno de ellos dice que el emisor es quien emite la información, ¿verdad? Y si lo podemos poner en pocas palabras, ¿verdad? ¿Qué se refiere con emitir? Bueno, emitir es enviar, ¿verdad? Emitir es enviar la información. Eso es emitir, ¿verdad? Lo muevo aquí a la par, ¿ven? Entre paréntesis lo pongo como enviar información. Eso es emitir. Bien, entonces el siguiente, ¿verdad? El siguiente componente dice comunicador, dice quienes procesan o transmiten la información, ¿verdad? Entonces, estos son los que modulan, por decirlo así, o transforman, ¿verdad? Transforman la información de la persona que anteriormente la había enviado. Y receptor es quien toma los resultados, ¿verdad? Entonces, quien toma los resultados, vamos a ponerlo aquí, el que recibe, ¿verdad? Y ahí está, miren. Esos son los tres componentes de la información.
Quien envía, quien transforma y quien recibe. Si podemos dar un ejemplo facilito de estas tres componentes, ahorita nosotros estamos haciendo uso de esos tres componentes, ¿verdad? Por medio de esta aplicación. ¿Quién es el emisor? Les hago la pregunta, ¿quién es el emisor en este momento? ¿Quién sería de esta conexión que tenemos nosotros? ¿Quién cree que es el emisor? Usted, profe. Uy. Muy bien, sería mi persona, ¿va? Quien está enviando la información. ¿Quién cree que sería el comunicador? ¿Quién cree que sería el comunicador? ¿Sí? Ok, el comunicador. Uy, se montó. El comunicador sería, en pocas palabras, podría yo considerarlo así, ¿verdad? Que es la plataforma Zoom, ¿verdad? Porque es el que hace el enlace, ¿verdad? Que la información que yo estoy enviando, ellos la transforman y llega hasta ustedes. Bueno, y ya sabemos que el receptor es quien la recibe, en este caso serían ustedes, ¿verdad? Entonces, allí nosotros podemos ver, ¿verdad? En pocas palabras, podemos notar eh, ese pequeño ejemplo, ¿verdad? Y de hecho acá abajo está el ejemplo, miren. Miren, entonces podrían tomarle una capturita también de pantalla a esta información, si a ustedes les parece, a este pequeño bloque, hasta de colores bonitos, ahí lo ponemos ahí, ¿verdad? Aquí está el ejemplo, ¿eh? Aquí está el ejemplo, ya está dado el ejemplo, lo voy a marcar para que sepamos que es el ejemplo, ¿sí? Me avisan cuando ya para poder proseguir. Ya, profe. Ok, muy bien, ¿verdad? Todo lo que yo les pido, tomen captura, muchachos, muchachas, perdón, es para que ustedes en su cuaderno con más tiempo lo puedan copiar, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, yo solo lo puntualizo. Muy bien, entonces, avanzando, ¿verdad? Avanzando en base, comprendiendo ya los componentes de la información, ahora vamos a irnos a lo que son los elementos de la información, ¿verdad? Y desde hecho, desde ya lo voy a enmarcar, ¿verdad? Para que no se nos salga. Quiero ver, antes de todo, si hay más. Creo que serían los 10, ¿verdad? Para ir terminando lo que es la clase, ¿verdad? Porque solo 30 minutos dura esta clase. Eh, vamos a poder verlo rapidito, ¿verdad? Solo tenemos 9 minutos, leerlo. Cambio aquí de pluma. Muy bien, los elementos de la información. Cambiar el color verde, que me gusta más. No es maratón, claro. Okay. Elementos de la información, dice, desde el punto de vista informática, la informática contiene tres elementos indispensables. Muy bien, veamos bien los tres elementos. El número uno, el dato. Miren, número dos, registro. Y número tres, archivo. Aquí sí hay que tenerle bastante, hay que aprendérnoslo, ¿verdad? Es importante aprendernos esta información así como se describe. Ok, veamos qué dice que es un dato. Es un símbolo que representa hechos, condiciones, situaciones o valores que por sí solo no representan una referencia. Tal vez el concepto es poco ambiguo. La utilidad práctica del proceso completo de información y utilidad práctica para el proceso completo de información. Veamos acá. Lo último es más claro. Un dato puede ser una letra, número, carácter, etcétera. Veamos bien. Entonces, un dato, ¿verdad? Puede ser lo que aquí está mencionando. Puede ser una letra, un número o carácter. Cuando hablamos de carácter se refiere no a carácter, ¿verdad? Sino carácter se refiere a una letra, ¿verdad? Un símbolo, cualquiera. Podría ser la letra arroba, ¿verdad? Podría ser un punto, un paréntesis, eso es un carácter, ¿verdad? Además de una letra y un número, ¿verdad? Entonces, un dato por sí solo dice que no, por sí solo no representa nada, ¿verdad? Pero en un conjunto sí llega a ser parte de una información, ¿verdad? Un dato. Por ejemplo, yo vengo y le puedo venir y preguntarle a la compañera Iris cuál es su edad.
y ella me puede contestar, ¿verdad? 25 años, es broma, ¿verdad? Ella me puede contestar su edad. Entonces, esa respuesta que ella me da solo es un dato, ¿verdad? Un dato. Pero si yo vengo o otra persona, yo vengo y le pregunto además de la edad, le pregunto el nombre, dirección, le pregunto, vamos a ver, dirección sería teléfono, correo electrónico. ¿Qué creen que vendría a ser eso que yo hago, ese cuestionamiento? Ya no sería datos, sino que sería información, ¿verdad? Porque la información es un conjunto de datos. Bien, continuamos. Entonces, ya lo marqué aquí, ¿verdad? Para que entendamos lo que es un dato. Vámonos al siguiente concepto que dice registro. Aquí está, miren, registro dice que es un conjunto de datos relacionados entre sí. Miren, qué es lo que tiene conexión a lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Quiero usar un color diferente. Dice un conjunto de datos relacionados entre sí como ser, ¿verdad? Un nombre, una fecha, una cifra, etcétera. Un registro por sí solo no representa una referencia y utilidad práctica para un proceso completo de información, ¿verdad? Dijimos que el dato por sí solo no representa nada, no puede ser información. Y el registro por sí solo no puede ser de utilidad de un proceso completo, ¿verdad? Pero lo que nos gustaría que nos quedáramos más es en saber y entender que en este caso un registro ya es un conjunto de datos, ¿verdad? Ya es un conjunto de datos. Entonces lo voy a poner aquí, el registro es voy a poner en otro tipo en este, vamos a marcar en color amarillo y vamos a decir que el registro es un conjunto de datos relacionados entre sí, ¿verdad? Y aquí marcamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos con el siguiente y el último, ¿verdad? De estos elementos de la información que dice archivo. Entonces, archivo dice que es un conjunto de registros relacionados, es un conjunto de registros relacionados que transmiten una idea, instrucción o mandato de manera en la que sea legible tanto para el emisor como para el receptor. Muy bien, un ejemplo de un archivo puede ser una tarjeta de identidad. Contiene el nombre de la persona, fecha de nacimiento, número único de identificación, fecha de emisión, etc. De tal forma que todos esos registros permiten completar un proceso de información. En este caso representa la identificación particular de una persona. Muy bien. Aquí ya, para que lo tengamos claro, el archivo, perdón, el archivo, a diferencia del registro, ya es un conjunto de registros relacionados entre sí y que transmiten una idea. Y el ejemplo que nos da, ¿verdad? Quiero poder ponerlo aquí donde dice el ejemplo. Un ejemplo puede ser una tarjeta, un ejemplo de un archivo puede ser la tarjeta de identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la información que nos arroja la tarjeta de identidad, todo va conectado, ¿verdad? Nos arroja el nombre de la persona, fecha de nacimiento, número de identificación, fecha, etcétera. Ahorita que está famoso eso de las cédulas también. Entonces, esos tres elementos de la información también, ¿verdad? Tomémosle ahí captura de pantalla también, si, ¿verdad? Para poder agregarlo también a nuestras anotaciones en el cuaderno, ¿verdad? Sabemos que son elementos de la información, datos, registro y archivo. Entonces, si lo mencionamos de una manera sencilla, el dato es la unidad mínima de la información, ¿sí? Luego el registro ya son conjunto de datos, ya son varios datos relacionados entre sí. Y un archivo es un conjunto de registros que ya nos transmiten una idea, ¿verdad? Particular de una persona, de una cosa o de alguna empresa o algo en general, o algo específico, perdón. Entonces, ya, jóvenes, tomaron captura de ello. Sí, ya, profe. Sí, ok, muy bien. Sí, profe. Entendimos esto, solo hablamos de dos cosas hoy, de tres de hecho, de tres cositas ahí, ¿verdad? Para ir, para, ¿cómo se llama? Ir resumiendo.
para ir resumiendo. Solo tomamos tres cositas, ¿verdad? Tomamos tres cositas y las tres cosas que sobre lo que es esta clase informática de hoy, ¿verdad? Lo puntualizamos, quiero puntualizarlo. Las tres cositas que hablamos fueron ¿cuáles? ¿Verdad? Nos fuimos a hablar rapidito del concepto de informática, cómo está compuesto, ¿verdad? También ya tomamos captura de ello. Luego nos fuimos a los componentes de la información, dimos un ejemplo y terminamos con los elementos de la información, ¿verdad? Los componentes, emisor, comunicador y receptor. Quien envía, quien procesa o transforma y quien recibe. Y los elementos de la información es desde lo más mínimo, que es un dato, ¿verdad? Que es una información, puede ser una letra, un número, registro, que ya es conjunto de datos, ¿verdad? Relacionados, y archivo, conjunto de registros, ¿verdad? Entonces, aquí más abajo hay algunos ejemplos de ellos, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Para el minutico que nos queda. Dice ahí el número 2, letra B o letra C por sí solo, no nos dicen nada, pero todos son datos. Es lo mismo que estamos hablando arriba, ¿verdad? Si los unimos, 2B igual C, podemos asumir que es un segundo de bachillerato, sección C, este es un registro, ¿verdad? Estamos viendo aquí que unimos un dato que era el 2, un dato que era la B y un dato que era la C, y junto nos da un registro. Y se puede interpretar como que estamos hablando que es segunda de bachillerato, sección C, ¿verdad? Y el último menciona, si añadimos más registros y decimos que el alumno se llama Federico Mejía, que es de segundo bachillerato, sección C, tiene 17 años y su índice dice 88 y un Tegucigalpa, todo esto ya es un archivo, ¿verdad? Todo esto de acá abajo es un archivo. Bien, entonces llegaríamos hasta acá por la clase de hoy. Igual forma, ¿verdad? Ahorita que se corte la conexión, nos volvemos a conectar les prometo que la próxima clase lo vamos a tratar de un poquito más breve, ¿verdad? Voy a dar más que todo indicaciones de qué consiste la clase y para las tareas que yo enviaría mañana, ¿verdad? Porque sí, ya llevamos un tiempito aquí conectados. Entonces, nos volvemos a conectar al mismo link, ¿verdad? Por favor.